establo más pobre en Belén, una madre que arrulla a un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén, una estrella te viene a alumbrar, para que todos te puedan ver. Duerme ya mi Jesús Emmanuel, mi tesoro y mi Salvador. Hola hermanos, el día de hoy, 8 de enero del 2025, pues les cuento que es miércoles después de Epifanía, ¿ok? Recuerden los que usan la liturgia de las horas, en los tomos, que segunda semana, primero del Salterio, y luego que hay que ir a buscarlo, 8 de enero, es que así hay que buscarlo. Bueno, igual, insisto, es miércoles después de Epifanía. Hoy les voy a hablar de San Lorenzo Giustiniani. Los Giustiniani son personas muy importantes en el Véneto, en la Venecia, en la República Veneta del siglo XIV. A él le toca vivir una época complicadísima, porque él va a ser patriarca de Venecia, arzobispo de Venecia en el momento en el que cae Constantinopla. Sí, él nace en julio de 1381 de una familia muy noble, están emparentados con gente pues de alta alcurnia, si lo quieren. Es el mayor de 5 hermanos, y su mamá los educa muy bien. Fíjense que hay un detalle con esto, que en el caso de él no es el único santo en su familia, sino que hay también otros 2 hermanos de él que han sido reconocidos como santos. Se los digo para que vean ustedes el nivel de la santidad de este buen hombre. Los otros hermanos se llamaban Leonardo y Marco, que son los otros 2 que han sido canonizados. Bueno, resulta que él, por su ascendencia, pues era una cosa que si acaso quería seguir la carrera eclesiástica tenía que buscar un camino de otro estilo, ¿no? Y él decide hacerse canónigo regular en la isla de San Giorgio, en Alga, así se llama ese monasterio, y se va para allá. Dicen que hay varias historias con respecto a eso, porque lo mandaban por las calles a pedir comida. Imagínense ustedes, y uno de esa familia pidiendo comida en la calle. La mamá mandó ahí a algunos a que le llevaran algunos panes, una canasta de pan, y él le rechazó, agarró un par de panes y siguió pidiendo. Interesante. Bueno, llega a ser ordenado sacerdote en 1407, fue reconocido rápidamente por sus compañeros y entonces a él lo termina poniendo de prior ahí en ese monasterio. Y él va a ser, algunos lo consideran de hecho el fundador. Reformó todo de tal manera que se empezó a utilizar la regla de San Agustín y así pasa a ser él, como les digo, el primero de estos canónigos regulares de San Giorgio, de San Jorge, ¿no? Bueno, aquí viene otro punto. Resulta ser que uno de los fundadores de este monasterio va a terminar siendo el Papa Eugenio IV. Y entonces Eugenio IV le pide a él y le nombra obispo de Castello. No quería y estaba en un desastre esa diócesis. Más adelante, el Papa Nicolás V va a trasladar la sede de Castello a Grado, así se llamaba originalmente la diócesis, que ahora hoy en día es Venecia, ¿no? Entonces, Grado era realmente el lugar que tiene el título de patriarcado, pero como se la trasladaron a Venecia, entonces siempre es la misma zona, ¿no? En el Véneto. Y entonces hagan de cuenta que pasa a él a ser el primer patriarca de Venecia. Vamos, patriarcas de Venecia importantísimos en la historia hemos tenido, ¿no? Un Juan XXIII, un San Juan XXIII, un Albino Luciani, un Juan Pablo I. Bueno, igual, para decir el Beato Juan Pablo I. Entonces, es importantísimo la figura de él. Ya les digo, le toca vivir una época muy, muy compleja, porque en el 1453, como les señalaba, cae Constantinopla. Ustedes van a decir, ¿eso qué tiene que ver? Es que Venecia, su punto de comercio principal en el oriente era Constantinopla. O sea, los barcos vénetos, de hecho, los venecianos van a pelear contra los turcos para defender Constantinopla. Lo que pasa es que al final el ejército llegó muy tarde y había caído en manos de los turcos. ¿Cómo se llama? Constantinopla. Bueno, igual. Y eso entonces va a resquebrajar la economía y eso puso a la gente de correr. Dicen los biógrafos que miles de personas lloraban por las calles, un desastre económico, ¿no? Y se vino abajo la ciudad. Y él
trata de sacar adelante el asunto. Bueno, va a morir un 8 de enero de 1456. Aquí hay un problema con esto, ¿no? Porque, fíjense, originalmente se celebraba antes de la Reforma la fiesta el 5 de septiembre, ¿ya? Y entonces por eso en algunos lugares todavía se le celebra así, pero realmente es el 8 de enero, que es la fiesta, el día de su dies natalis, el día de su entrada al cielo. Fue canonizado en 1690. Bueno, ya les digo, una persona, un buen hombre, que aunque tuviese su potestad por su apellido, pero nada, un hombre sencillo que se cuenta que vivía sirviendo él mismo, siendo patriarca de Venecia, con todos los títulos que usted quiera. Él iba a visitar a los pobres. Dicen que la cama en la que dormía era un jergón ahí, igualito. Decía, ¿por qué voy a dormir distinto de lo que viven o mueren los más pobres de mi pueblo? Y por eso de ahí vendrá el asunto. Bueno, como les digo, existe este cambio de la festividad y ahora se debe colocar el día de hoy. Bueno, vamos adelante. Las lecturas. Seguimos. Primera carta de Juan, ya lo saben. Capítulo 4, hoy es versículos del 11 al 18. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira el castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un par de reflexioncitas sobre esto y nos quedamos para todo el año. ¿No les parece? Los mismos verbos de toda la tradición juánica. Permanecer, creer, acuérdense, no es la fe, es el creer, el amar, ¿no? Es decir, todo esto está ahí. Y lo vuelve a repetir una y otra vez. La perfección en el amor. Dios nos ha amado, nosotros tenemos que amarnos. A Dios nadie lo ha visto, el que lo ha revelado es el Hijo. Que si nosotros nos amamos, permanecemos en el amor de Dios, su amor alcanza la plenitud, alcanza la perfección. Es lo mismo, ¿no? Son los mismos círculos concéntricos, pero esto de que lo esté repitiendo de una y otra manera es para que nos quede claro, por Dios, porque aquí no es cuestión de andar dando vueltas, solo que aparece un elemento hoy que es fundamental, en que nos ha dado su Espíritu. Fíjense, el Padre, el Hijo, el Espíritu. Aquí aparece ya, llamémosle así, la teología, el tratado de Deo uno et trino, de Dios uno y trino. Es una trinidad, es una triada de amor, y ahí eso es lo que estamos viviendo. En este amor de Dios trino, en esta trinidad, más que una triada, en esta trinidad es en la que vivimos nuestro amor. Por eso nosotros hemos visto y de ello damos testimonio. Aquí es Juan el que habla, ¿no? Es directamente el apóstol el que está hablando de que Dios, el Padre, envió a su Hijo al mundo como Salvador del mundo. Y volvemos otra vez. El que confiesa que el Hijo de Dios, perdón, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, Dios está en él. Ahí está. Ya, punto. Pero creo que la frase, a mi juicio, más, ¿cómo le llamamos? Más incisiva, más punzante es esta. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, hemos creído en su amor. Y fíjense, vuelve a repetir, Dios es amor. Lo ha dicho en el versículo 8, aquí lo vuelve a decir en el versículo 16, perdón, 15. Dios es amor. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cuántas veces lo ha dicho esto? Permanece en Dios y Dios en él, permanece en Dios y Dios en él. Este permanecer, ese estar, ese sumergirnos en esa infinita misericordia y en ese amor profundo, esa es la vida cristiana. Eso es, o sea, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que seguimos celebrando si seguimos en tiempo de Navidad, es para que sepamos estar en Él, permanecer en Él. El verbo, ya se los he dicho varias veces, el verbo meno, viene permanecer, meno, es ese
no es que hay que quedarme de brazos cruzados, esperando a que, dicen en mi pueblo, a que San Juan baje el dedo cada vez. No, es una actitud, y como esa actitud es activa inmediatamente. Es decir, no es un quedarse pasivo. Eso sería una herejía gravísima, ¿no? Que es el quietismo. No, nosotros no nos quedamos quietos, nosotros al contrario. Y por eso, fíjense el final, en el amor no hay temor. Es más, el amor vence al temor. Es importante esto, ¿no? Ay, que a mí me da miedo vivir en mi fe. Pues usted no tiene amor entonces. Así de sencillo. Si a usted le da miedo ser testigo, si a usted le da miedo ver al Señor caminando sobre las aguas, ese es el Evangelio. Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tener la mente embotada, imagínense ustedes, tener la mente como que la mete en un bote. Ese es el sentido, ¿no? Como que la encierra usted, como que la ha colocado ahí en un lugar donde no quiere, no entra ni el aire. Es más o menos la imagen, ¿no? Esto es bello, si lo quieren ustedes. Es precioso porque se nos está invitando a una actitud distinta. Van a decir: padre, ¿por qué leemos estos textos ¿cómo se llama? En el tiempo de la Navidad? Multiplicación de panes, Jesús caminando sobre las aguas. Fíjense que me ponía yo a reflexionar un poquitito sobre esto. Claro, hay una lógica detrás de esto porque se nos está enseñando aquel que Juan anunció, lo que habíamos llegado a ver hasta ¿cómo se llama? El sábado pasado, con la Epifanía todavía más. Piensen, o sea, es una manifestación. Bueno, Dios se está manifestando, lo vamos conociendo. Eso es precisamente lo que estamos haciendo en estos días. Ahora bien, piensen también en el hecho de lo que hemos escuchado el mismísimo día de la Navidad, cuando se nos decía que lo que los pastores habían dicho, la gente quedaba admirada, quedaba maravillada. Bueno, seguimos maravillándonos de este Señor al que vamos conociendo, es decir, lo vamos reconociendo también nosotros. Y claro, si hemos hablado del temor arriba y que el amor ahuyenta el temor, nos viene muy bien este evangelio para dejar claras las cosas. O sea, es decir, el susto, el fantasma que creen ver estos benditos, pues no, ese no es Dios. Algunos de nosotros estamos queriendo ver fantasmas en todas partes, queriendo ver cosas, como les diría, irreales, inexistentes. Y ahí está. Por eso el Señor Jesús calma el viento. En cuanto sube a la barca, se calma el viento. Se trata de no echarlo de nuestra vida. Se trata de que este año, si apenas llevamos 8 días, pues, que no lo echemos de nuestro lado. Alguno me preguntaba, de hecho, por estos días: padre, ¿y hasta cuándo se sigue deseando feliz año? Porque claro, a todas las personas que vamos encontrando en estos días, pues les hemos dicho feliz año, ¿no? Le hemos deseado feliz año. Bueno, igual. Es decir, esta felicidad queremos que dure y que perdure y que se mantenga. Les invito a hacer oración. Señor Jesús, tienes compasión de los que no te encuentran y te acercas a todos. Tienes compasión de los que te tememos y te haces pequeño. Tienes compasión de los que somos demasiado duros y te manifiestas como ternura. Gracias, Jesús. Tienes compasión de los que tenemos hambre y te conviertes en pan de vida. Tienes compasión de los que no te entendemos y te haces palabra. Tienes compasión de los que nos sentimos solos y perdidos y te haces nuestro compañero de camino. Gracias, Jesús. Tienes compasión de los que sufren en su cuerpo o en su alma y te presentas como nuestro médico y medicina. Tienes compasión de los que somos perezosos para servir y te haces nuestro esclavo. Tienes compasión de los que pecamos y cargas con las consecuencias de nuestros errores. Gracias, Jesús. Tienes compasión de los que nos cuesta entregarnos y te ofreces por nosotros en la cruz. Tienes compasión de los que tememos la muerte y con tu resurrección abres las puertas de la vida eterna. Tienes compasión de los que somos cobardes y miedosos y nos regalas la fuerza de tu mismo espíritu. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Lorenzo Giustiniani, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre.
Muy feliz miércoles para todos.